noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar, como todas las noches, 8.com, Canal 30, Tele 1. Esta noche, señores, estaremos conversando con Carmen Rodríguez, destacada periodista, y también con Max Mojica, destacado abogado en la República de El Salvador. Con ellos estaremos abordando temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Antes, señores, de presentarles el correspondiente resumen de la entrevista para tener un poco de contexto. Este martes en 8.com. Ingeniero Oscar Calvo, quien es candidato al Parlamento Centroamericano por el partido Gana. Eli Samuel Ábalos, candidato a diputado por Cambio Democrático por el departamento de Sonsonate. Profesor Juan Gómez, candidato para alcalde de San Antonio del Monte, Sonsonate, por el partido Arena. José Gilberto Avilés Rodríguez, candidato a alcalde por el municipio de Huayúa, por el partido Cambio Democrático. ¿Qué los impulsa a todos ustedes? La pregunta es extensiva, a tomar a bien esta postulación de llegar a cargos tan importantes como son diputado, alcaldía, Parlamento Centroamericano. Lamentablemente el Parlamento Centroamericano se ha convertido en un órgano para jubilarse, ¿verdad?, políticamente, o para evitar un fuero político, para tener fuero político y evitar la justicia, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese cambio, y es importante que en el 2021, que tenemos la oportunidad de cambiar la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y las alcaldías, pues la población tome a bien, de alguna manera, votar por los rostros y por gente que pueda renovar la política salvadoreña, porque ya no se vale que se vaya para el Parlamento Centroamericano figuras que estén tachadas o quieran evadir la justicia a través del fuero constitucional. Sabemos bien que en todo este tiempo atrás la política ha sido manchada, los diferentes institutos políticos tildados de corrupción, y Cambio Democrático tiene esta oportunidad de seguir haciendo historia en nuestro país y tratar de hacer un buen papel en la Asamblea Legislativa, por supuesto, todo lo que lleve beneficio a nuestro pueblo, ¿verdad? Vamos a impulsar leyes que verdaderamente vayan en beneficio a la población, y sabemos que el reto es bastante difícil, pero no imposible. El Cambio Democrático hoy por hoy se ha estructurado muy bien en 12 departamentos de la República, donde vamos a la conquista de diputaciones a nivel nacional y de consejos municipales, si Dios nos los permite, en el 2021, Sergio. Esto me hace impulsar para el periodo de alcalde, donde vamos a participar en el 2021, a llevar algunas cosas nuevas al municipio, en mi pensamiento, y ojalá que el pueblo me dé el apoyo necesario para poderlas hacer. Entre ellas está obras de servicio social, como es gestionar, porque eso sería de gestión, no de inversión de la alcaldía. Gestionar, pues ya es una ciudad, San Antonio del Monte, gestionar un supermercado, aunque sea pequeño, para que ya no tengamos esa dificultad de llegar hasta Sonsonate. Mi plan de gobierno va a ir enfocado a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Hoy, como todo mundo concentrado en los pueblos, vemos una infinidad de carros. Yo no veo las calles de Huayúa y abarrotadas de vehículos, porque todo el mundo está en sus casas, pero ya las calles pues llenas. Hay que hacer un reordenamiento también en nuestro municipio. Esa es parte de las cosas que se están viendo. Hay que prácticamente darle a la gente una oportunidad, al menos que sepan que el candidato a alcalde está visualizando prosperidad y que de alguna manera podamos afrontar esta situación que hoy vivimos. Quiero decir que
Hoy voy con la intención de acercarme aún más todavía a todos los sectores y a todo ciudadano, porque yo sé que juntos podemos llevar un Huayúa a lo más alto. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Bueno, señores, arrancamos dándole la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Max Mojica, destacado abogado de la República. Max, un placer saludarte, bienvenido. Buenos días, Sergio, y pues aquí con gusto compartiendo contigo momentos de coyuntura. El Salvador es aparentemente el país de las coyunturas, así que pues es un gusto que nos invites para mantener informada debidamente a tu distinguida audiencia. Perfecto. Esta noche, Max, estaremos conversando sobre diferentes temáticas que es interesante. Uno, ¿cuál es tu opinión, Max, sobre la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas? Voy a partir, ya vamos a hacer la valoración del proceso interno, pero quiero partir, Max, sobre tu valoración. La Sala de lo Constitucional, para muchos, da una resolución un poco ambigua y otros inexplicable, y te lo comento por qué. Porque a un mes de que termine el periodo por el cual fueron electos, la sala viene a resolver y no en su momento. Sin embargo, dice que fueron electos inconstitucionalmente porque no establecieron la idoneidad, tampoco la instrucción notoria, ni tampoco la no afiliación partidaria en el proceso la Asamblea. Sin embargo, los deja terminar el proceso de un mes para que terminen para el término para el cual fueron electos. Sin embargo, Max, también pueden ser candidatos nuevamente a la Corte de Cuentas de la República, y lo que hagan de aquí a un mes también va a tener certeza y seguridad jurídica. ¿Cómo decodificas esta resolución? Bueno, yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño entienda la importancia de estas personas, o sea, quiénes son los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué hace la Corte de Cuentas de la República? Es el ente contralor del Estado. El equivalente, para ponerlo en palabras coloquiales, cuando una empresa privada tiene un auditor, el auditor no es el amigo de la junta directiva, el auditor no es el amigo de los accionistas, no es el amigo de los propietarios, es quien cuenta las costillas, es decir, navega dentro de la contabilidad para establecer si los procedimientos, si el costeo, si los gastos, si los ingresos están contabilizados adecuadamente, y si existen falencias, la revela. En ese sentido, el auditor es el cuentacostilla de la empresa. Si nosotros tomamos ese concepto y lo llevamos a la vida pública, la Corte de Cuentas es ese auditor, es ese personaje, llamemos hasta cierto punto, ese personaje incómodo que cuenta las costillas de ¿quién? De alcaldes, de diputados, de funcionarios públicos. ¿Y qué es lo que hace esta persona? Bueno, dentro de ese rol de contar costillas, puede revelar malos manejos, puede revelar situaciones irregulares, puede poner a la luz pública indicios de corrupción. La Corte de Cuentas de la República históricamente no ha hecho ese rol. Si nosotros nos vamos en la época del presidente Tony Saca, le dieron un finiquito a horas, a 24 horas, 48 horas de haber salido él de la presidencia. ¿Cómo es que un auditor le puede dar un finiquito a un funcionario público que acaba de entregar su mandato sin poderlo haber fiscalizado con suficiente tiempo, sin poder haberlo auditado con suficiente tiempo? De ahí que la Corte, estoy ahorita hablando de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado en reiterada jurisprudencia de que las personas que se elijan para este cargo deben ser personas idóneas, personas que tengan meritocracia. ¿Qué significa? ¿Cómo se come esta expresión meritocracia? Son personas que tengan capacidad técnica, personas que tengan capacidad académica, personas que tengan experiencia. Entonces, ¿por qué? Porque está llegando a un cargo eminentemente técnico. Esas personas deben de saber de contabilidad, deben de saber de auditoría gubernamental, ni siquiera auditoría privada, sino auditoría gubernamental, de ser posible haber hecho carrera dentro de la misma institución. Entonces, la Corte Suprema de Justicia
cuando emitió su resolución, no dijo, mire, ¿sabe qué? Estas personas no deben de participar. Ahí es donde tenemos que empezar a interpretar bien lo de la Corte. O estas personas no reúnen los requisitos, sino que es al revés. Usted, Asamblea Legislativa, en ningún momento demostró que estos requisitos, que estas personas llenaban los requisitos, es decir, no hicieron el análisis adecuado. Ahora, ¿por qué los dejan terminar? Bueno, porque ya una resolución a esta altura del partido, pues es casi que decorativa. Estás hablando que a un mes de terminar la elección de los magistrados, dicen, mire, fueron mal electos. Yo siempre lo he mencionado, y por supuesto no es una frase mía, sino que es una frase doctrinal: justicia tardía es lo que más se parece a injusticia. Nosotros todavía, por ejemplo, y valga el comercial, estamos esperando la famosa resolución de constitucionalidad sobre el decreto legislativo número 661, que nos permite a los ciudadanos regresar a las reaperturas de la economía de forma ordenada. ¿Cuándo van a dar esa resolución? Cuando ya no haya COVID. Entonces, el asunto es de que las resoluciones de la Corte deberían de ser más ágiles. Los señores televidentes deben de entender. La Corte Suprema, la Corte de Cuentas son magistrados electos por la Asamblea Legislativa, y son magistrados electos para que le cuenten las costillas a los 3 órganos del Estado, a todos los funcionarios y a todos los alcaldes. De ahí que es importante su idoneidad, su academicidad, su experiencia y su independencia partidaria, porque si yo soy un partidario del partido X, pues me voy a hacer del ojo pacho con los problemas que tenga el partido X, ¿verdad? Entonces ahí donde el auditor necesita independencia. En ese sentido es la importancia señalada por la sentencia de la Corte de que la Asamblea investigue suficientemente sobre esas características. Y la sentencia de la Corte la recibimos con gusto, ¿verdad? Porque está señalando, está confirmando lo que yo he mencionado, pero el pelo en la sopa es que vino demasiado tarde. Ok. Y me quedo con el comentario. Listo. Max, le doy la bienvenida con el mayor de los placeres a nuestra colega periodista de corte internacional, Carmen Rodríguez. Un placer saludarte. Estamos conversando con Max Mojica y feliz día del periodista que se celebró el viernes pasado. Bienvenida, Carmen. Carmen, el micrófono. No te podemos escuchar, tal vez el micrófono. ¿Ahora? Hoy sí. Ahora sí, ¿verdad? Un placer, bienvenida. Sí, gracias Sergio, mucho gusto Max, gracias a todos los salvadoreños que están conectados como siempre en este programa tan interesante en donde exponemos las cosas que son necesarias de exponer y en donde hablamos las cosas que son necesarias de hablar. Listo. Carmen, y bueno. Feliz Día del Periodista, pero también felicidades, como lo dije, así es. Carmen, rápidamente con tu experiencia y bueno, abonar a lo que acaba de exponer Max, la misma pregunta. ¿Qué opinión te merece resolución de la Sala Magistrados Corte de Cuentas de la República a un mes antes de que terminen? De pronto dicen que pueden volver a ser reelectos, pero lo que puedan hacer dentro de un mes también va a ser por certeza y seguridad jurídica válido. ¿Tu opinión? Sí, Max tocó un punto que es sumamente importante y hay que, los que saben el funcionamiento de las instituciones y el funcionamiento de estos procesos, también es importante que lo mencionen a la población para que la población entienda que los magistrados tienen una labor, la Corte Suprema tiene otra labor y el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, que es los diputados, también tienen una labor diferente y que ni el Ejecutivo ni el Legislativo puede hacer lo que quiere sin que haya una aprobación o sin que se respeten los procesos que ya están establecidos por las leyes del país. Quizás más que las cuestiones técnicas, yo quisiera hacer presión en este punto, que es importante que sepamos cuál es la función de cada estado, de cada órgano del Estado para evitar que, digamos, o para evitar comentarios como los que algunas personas hacen de que los diputados no quieren que el presidente trabaje, los diputados no quieren que el presidente reciba dinero.
para que le sea aprobado cierta cantidad de dinero al Ejecutivo, debe pasar por un proceso y debe ser aprobado, a veces no solo por la Asamblea Legislativa. Entonces, mi punto, más que el punto técnico, más importante es el hecho de que se sepa la función de cada órgano del Estado y de cada institución que tiene que ver o que tiene que velar por el funcionamiento de todo lo relacionado al gobierno y de todo lo relacionado a lo que sucede en las instituciones del Estado en El Salvador. Ok, el día de ayer, la pregunta extensible para los dos, quiero presentarles videos, reacciones de diputados prácticamente de la bancada del FMLN que el día de ayer no acompañaron una aprobación o ratificación de más de 280 millones de dólares. El FMLN había venido señalando, al igual que Arena, pero Arena cambia dramáticamente su posición cuando dice no nos están estableciendo para qué van a necesitar este dinero. El artículo 149 de la Constitución establece que deben de determinar puntualmente para qué se va a utilizar. El tema es que el FMLN ha hecho señalamientos muy, pero muy complicados, o delicados, si lo podríamos llamar en esos términos, porque dicen que prácticamente como 12 millones de dólares únicamente de todo eso iría prácticamente para la pandemia y el resto iría para diferentes rubros que no tienen nada que ver con el tema de la pandemia. ¿Estamos listos, producción? A continuación se los presento. En esta Asamblea Legislativa lo que hay es un pacto entre el gobierno y el Partido Arena, que acá no se ha estado discutiendo, en ese pacto oscuro, no se ha estado discutiendo sobre la salud o sobre la población y sus necesidades en cuanto a esta pandemia. Todos saben que se ha estado discutiendo, porque aquí, por esos dos partidos, un fondo para el alcalde de San Salvador del Partido Arena. Es un voto en contra por la falta de transparencia y de rendición de cuentas que justamente ha existido en el manejo de los fondos públicos, principalmente en estos meses de la pandemia del COVID-19. Ya había un cuestionamiento. Otro cuestionamiento era que por qué se le otorgaban 40 millones a agricultura, cuando es un ministerio que está cuestionado. Y todo el mundo ha escuchado a la presidenta de la Corte de Cuentas recientemente hablar de 6 indicios de no correcta administración de esos recursos. Y ahora venimos y le damos 40 millones más para que siga en la misma dirección, malversando y corrompiendo fondos. En este préstamo, los veteranos han estado planteando que se les cubra al menos la deuda de 3 meses y, como acabamos de ver, se ha aprobado el dictamen únicamente con 12 millones, que es claramente insuficiente incluso para pagar la deuda que no se ha cubierto hasta hoy. Este acuerdo, por supuesto que es de espaldas a la población, porque se sigue privilegiando el asignar recursos a determinadas áreas, a determinadas instituciones que está claro que tienen un conflicto muy grande con la transparencia. Ok, Max, tu opinión sobre esto. El día de ayer, domingo, esta semana, mejor dicho, el fin de semana, domingo, se convocaron a última hora y se dio la aprobación de este préstamo o ratificación. ¿Tu opinión? Creo que la población debe de entender por qué, por ejemplo, se está reuniendo la Asamblea Legislativa en domingo, o sea, es decir, fuera de horas hábiles, y sabemos que de alguna forma los diputados se resisten a reunirse cuando no les corresponde, es decir, el jueves de plenario. En ese sentido, nos da un sabor, una sensación de urgencia. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, ellos tenían un crédito que se iba a perder. ¿Qué significa eso?
si no era ratificado por el Congreso, la Asamblea Legislativa, la entidad que otorgaba el crédito, si no me equivoco, era el BID, iba a retirar su opción de crédito al gobierno de El Salvador, y ese crédito, esa plata, pues no se iba a entregar. Ahora, esa razón por sí sola es una suficiente circunstancia, una suficiente razón para correr y aprobar un crédito. Yo pensaría que no, ¿verdad? Es decir, es cierto, pues una facilidad crediticia que nos iba a sacar, nos iba a dar oxígeno financiero, etcétera, pero si el representante del pueblo, que son los diputados, no estaban convencidos de la idoneidad de los destinos de los fondos, de la idoneidad del monto a prestar y los intereses asociados a este, y la idoneidad en el manejo de los recursos públicos, porque todos los salvadoreños vamos a pagar ese dinero. Entonces los diputados no es una necedad, sino que es un justo reclamo condicional, en el sentido de decir al órgano ejecutivo: explícame bien para qué lo querés, explícame bien para qué lo vas a usar. Aquí vemos a dos partidos mayoritarios, el FMLN y Arena. Creo pues que el FMLN ha sido un partido que desde siempre ha sabido hacer oposición, se entrenó como en ese ejercicio de la oposición durante los 20 años del gobierno de Arena, y de alguna u otra forma está más preparado para tener posturas firmes, para poder tener posturas coherentes cuando se trata pues de exigir la rendición de cuentas al Estado. En ese sentido es muy clara las posiciones de los diputados del Frente, muchas de sus razones yo las comparto, incluso he retuiteado a personeros del Frente como la diputada Cristina Cornejo, que ha estado explicando cuál es su postura por la cual dar un voto en contra. Ahora vamos con el partido Arena. La situación de Arena ha sido, creo yo, de que se siente el partido en contra de la pared, en el sentido de que es muy fácil, de parte de Nuevas Ideas, desprestigiar a la Asamblea Legislativa, porque esta exquisitez de la rendición de cuentas y de la idoneidad de los destinos de los fondos del préstamo, y que la cartera de ministros no llega a dar explicaciones. Estas exquisiteces para el pueblo llano, digamos, son demasiado sofisticadas, demasiado complicadas de explicar. La comunicación institucional, por ejemplo, para este caso del partido Arena, difícilmente llega hasta esos lugares como para explicar su postura. Entonces, muchas veces yo siento que al partido de derecha lo traiciona esa sensación de: si yo no voto a favor, entonces va a venir el aparato de troles que está dispuesto al manejo del Ejecutivo a decir: ya vieron, los mismos de siempre, nos están bloqueando, etcétera, etcétera. Entonces considero de que es peligroso caer en ese juego. Yo creo y aplaudo que exista coherencia política y se diga: mira, discúlpame, o sea, los fondos yo sé que son necesarios, pero si no me explicas para qué se van a ocupar, no podemos seguir endeudando al país y a las generaciones futuras en dineros que no estamos claros si se van a ocupar correctamente o incorrectamente, porque el pueblo los necesita. Así que esa es mi visión de lo que sucedió pues la tarde del día de ayer. Opinión, por favor. Hola. Hola, su opinión, por favor. Sí, perdón, pensé que no me estaban escuchando. Hay algo aquí muy importante, Sergio, y es como la raíz de estas discusiones, y es el tema de la transparencia. Los salvadoreños tienen un problema serio a la hora de hablar de transparencia o a la hora de ser transparentes. Esto no solo pasa en los gobiernos, también pasa en otras instituciones, en otras organizaciones. Muchos reclaman transparencia y muchos piden transparencia, pero a la hora de ser transparentes no son transparentes. Entonces, hay puntos que fallan aquí. La sociedad tiene que hacer presión para que haya transparencia. Carmen. ¿Sí? ¿Tuvimos problemas de audio? ¿No? Ok. Carmen, no. Para que siga analizando, quiero presentarle el resto de reacciones
de Diputados dentro de la Asamblea Legislativa, el Pleno, este pasado domingo. A continuación se lo presento. No vamos a acompañar improvisaciones, no vamos a acompañar negocios de familia, no vamos a acompañar corrupción o malversación, como ya hay señalamientos por parte de la Corte de Cuentas. No cheques en blanco. Se supone que estos recursos son para la lucha contra la pandemia, pero de los 250 millones aprobados, solo el 12% está destinado para el tema de salud. Nosotros estábamos pidiendo que al menos se le dieran 24 millones para pagarle los 3 meses de atraso que se tiene. No porque lo correcto hubiera sido que se le den el completo, los 68 millones al menos que necesitan para terminar el año. Sin embargo, eso no se da. Este órgano legislativo ha servido de cobija para encubrir actos delictivos como malversación y quién sabe qué otros eventos. Es decir, se le asignan recursos a un ministerio que ha estado abusando del uso de los recursos. Pero aquí se argumenta es que debe de rendir cuentas. ¿Y desde cuándo se le vienen pidiendo cuentas a este gobierno y cuándo las ha dado? ¿No las da? Esto es lo que verdaderamente está sucediendo. Este desorden, esta improvisación es la que verdaderamente está sucediendo. No podemos nosotros seguir respaldando algo que tenga que ver con un tema de corrupción que claramente está con este presupuesto, con el actual gobierno del presidente Bukele. Gracias. Seguimos nosotros. Carmen Rodríguez, tu opinión, por favor, sobre estas reacciones. Sí, estábamos hablando de la transparencia, Sergio. Y bueno, hay conceptos aquí que los diputados mencionan que son importantes y que van a dar al concepto principal, que es la corrupción. Malversación de fondos, cheques en blanco y falta de transparencia. Estos 3 problemas derivan en corrupción. Cuando no hay transparencia, es probablemente que hay corrupción. Cuando hay malversación de fondos, es probablemente que hay corrupción, porque hay corrupción. Y cuando los diputados aprueban cheques en blanco para el gobierno, obviamente que las puertas están abiertas para que haya corrupción. Y como lo mencionaba al principio, esto no sucede solo a gran escala en el gobierno, en las instituciones de gobierno. Esto es algo que la sociedad salvadoreña permite también a pequeña escala, en organizaciones, en grupos. Y quizás el principal problema es que la sociedad no hace la contraloría que debe de hacer o el contrapeso que debe de hacer para evitar que todo esto lleve al gran problema de la corrupción. ¿Por qué el BID puso en duda la aprobación del dinero que estaba pidiendo el gobierno de El Salvador? Por la falta de transparencia. ¿Por qué esta discusión entre los diputados? Por la falta de transparencia. Es importante hacer presión y tener claros de que el gobierno, el presidente, los ministros y los funcionarios públicos están obligados a ser transparentes, a transparentar las cuentas del dinero que viene de la contribución de todos los salvadoreños o de todos los ciudadanos. Y este es el grave problema. No hay transparencia. Es como, pongamos un ejemplo simple. Cuando uno va al banco a pedir un préstamo, uno tiene que hacer una lista y demostrar para qué va a utilizar el dinero que está solicitando al banco que le preste. Yo voy a comprar un carro, voy a hacer una reparación en mi casa, tiene que hacer la lista y tiene que presentar todo un presupuesto de en lo que va a invertir ese dinero, porque el banco quiere tener la seguridad de que ese dinero va a invertirse para lo que es y de que ese dinero va a regresar a donde salió. Entonces, lo mismo sucede con el gobierno. Cuando el gobierno recibe préstamos, el gobierno está obligado a dar detalles de para qué va a usar ese dinero, en qué cantidades va a utilizar ese dinero, porque es que eso está establecido en las leyes, eso está establecido como reglas de funcionamiento de las instituciones del Estado. No es, como mucha gente dice,
que los diputados no quieren que el gobierno haga su trabajo, no es que el BID está en contra del gobierno de Nayib Bukele, no es que otras instituciones extranjeras o que la comunidad internacional esté en contra del gobierno, es que es necesario, es obligatorio y es importante que haya transparencia. El gobierno tiene que dar detalles de cuánto, de cantidades, de cuánto ha utilizado para la pandemia, para que no haya dudas. Si no, miremos todo lo que ha sucedido. O sea, el expresidente Funes siendo perseguido precisamente por casos de corrupción que empezaron por este tipo, porque se utilizó la partida secreta para cosas que no tenían que ser utilizadas, porque el dinero fue desviado, porque no hubo contraloría y porque la sociedad salvadoreña no hizo la presión necesaria para evitar que todos esos millones de dólares que son desviados en los gobiernos a cuentas personales o a cuentas de otras personas particulares no sean desviadas. Entonces, más allá del tecnicismo, hoy yo quiero recalcar en esto, que es lo importante, la transparencia. Y no es solo importante a nivel de gobierno, es importante en ONGs, es importante en asociaciones, es importante en grupos en los que se maneja el dinero no solo de una persona, porque aquí hay que hacer una diferencia también. Una empresa privada es una cosa, el empresario dueño de la empresa no está obligado a rendirle cuentas a la gente de lo que hace su empresa, pero los gobiernos sí están obligados a rendir cuentas de lo que hacen con el dinero de la población. Listo, voy a una pausa publicitaria, aguánteme un ratito, esto es 8.com, Canal 30, Tele 1, pausa, volvemos.